Perdón, yo no escucho nada. ¿Todas escuchan? No escucho nada. Lo tengo apagado. Bueno. Ya. Perfecto. Ok, vamos a volver a repetir, estamos Shmuel Bet Perek Hafalef. El pueblo de Israel está sufriendo un hambre durante 3 años consecutivos. Hashem se le presenta a David Amelech y le dice que el motivo de ese hambre es el Shaul Belbet Adamim a la Jeremit et Agibonim. Parte del castigo tiene el pueblo de Israel porque no le rindió honores suficientes al rey Shaul para que en su muerte, que fue repentina en una guerra contra los Plishtim. Y el segundo motivo, que el rey Shaul en su momento, cuando masacró a la ciudad de Novira Kohanim, también dejó sin Parnasá a No se oye. Está silenciado todo el WhatsApp. Está silenciado el Zoom. Vivian, yo creo que lo tienes que arreglar. Hola. Ahora sí, otra vez ya se escucha. Ok. Entonces, acá tuvo David Amelech que hacer una cosa muy dura, porque los Gibonim, que hicimos todo un análisis y explicamos toda esta situación, el Naví lo aclara varias veces, de Gibonim lo mibne Israel ema. Los Gibonim no son Yehudim. Y contamos nosotros que estos Gibonim era gente que entró al pueblo de Israel vía engaño muchos años antes, en la época de Yoshua, y Yoshua se equivocó y los recibió, y después cuando supo que ellos eran unos mentirosos, ya no quiso retractarse porque dijo que va a ser un Hilul Hashem. Al final, lo que resultó de todo esto es que el pueblo Gibonim se infiltra, se inserta en el pueblo de Israel. Mamash Yehudim no podían ser porque eran de Kenan. Mamash Goim tampoco eran. Entonces tenían un estatus un poco raro, eran como que no eran Geret Tzedek, no eran conversos de verdad, sino se llama Ger Toshav, cumplían algunas mitzvot, y básicamente la parnasá de ellos, Yoshua les dio un honor muy, muy grande. Básicamente la parnasá de ellos se basaba en ser leñadores y aguateros del Mishkan, de llevar leña al Mishkan, de hacer cosas del Mishkan para los Kohanim de la ciudad de Novira Kohanim. Nosotros todas sabemos de que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra de Israel no hubo Bet HaMikdash luego. Hubo diferentes Mishkanot. Fue el Mishkan de Gilgal, después fue el Mishkan de Shiloh, que duró casi 400 años. Después vino el Mishkan de Nov, después vino el Mishkan de Gibón. Entonces, en todos estos Mishkanot, hasta que fue el Bet HaMikdash que hizo Shlomo Amelech, que todavía falta. David Amelech quiere hacer el Bet HaMikdash, Hashem no lo deja, y su hijo Shelomo en Melahim Aleph va a ser el que va a hacer el Bet HaMikdash. Entonces, indudablemente, esta situación que parece como una cosa muy contradictoria, porque por un lado, este hambre viene por algo que se le faltó el respeto a Shaul, y también viene por algo que Shaul se equivocó. Entonces nosotros dijimos que acá vemos la grandeza de Boreolam, tan grande, que en diferentes también ocasiones también hemos nombrado este pasuk, Asher Mishpato Poalo. Es un pasuk en el Naví de Tsefañá que dice, donde vemos la justicia de Hashem, donde vemos la rectitud de Hashem, vemos las acciones de Hashem.
En el mismo acto acto del hambre es muy, muy significativo porque por el mismo motivo que a alguien se lo castiga, por el mismo motivo a alguien se lo tiene que dar honores. Es decir, no hay contradicciones. Shaul hizo bien en algunas cosas, hizo mal en otras cosas, y Bejol Ofen es la misma situación que pasa por las dos cosas. Entonces, por cuanto que a Shaul no se le rindió los honores suficientes, David Amelech ahora lo va a sacar de donde estaba enterrado, lo va a reenterrar en una propiedad de Cabot de la familia de Shaul en el Shevet de Binyamin, porque él no estaba enterrado en su Shevet ni nada. Y frente a la situación de los Gibonim, David Amelech nunca se imaginó que va a recibir la respuesta que está a punto de recibir, que los Gibonim le dicen, a mí no me interesa dinero, yo lo que quiero es sangre. Ellos se murieron 7 personas de mi familia o se quedaron sin Parnasá 7 personas de mi familia. 7 personas de la familia de Shaul, yo las quiero muertas. Y no nada más las quiero muertas y colgadas durante mucho, mucho tiempo para que toda la gente que pase por ahí pregunte y diga qué pasó y digan esto es en venganza a los Gibonim. David Amelech obviamente se sintió recontra súper mal. Primero porque sabemos todas perfectamente quién era David Amelech, un tzadí grandísimo, el papá del Mashiach, el Mashiach, una persona que tenía una sensibilidad fuera de lo normal, una persona que aparte de tener una sensibilidad fuera de lo normal, siempre, 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 siempre con la familia de Shaul tenía una relación de cercanía, de amor, de amistad. De hecho, su gran amigo, su gran apoyo, la gran persona que lo llamó, lo salvó, lo ayudó, todo en su vida fue Jonatán. Y David Amelech ahora se encuentra en un dilema muy fuerte, cumplir la voluntad divina con gente de la familia que él quiere tanto. Pero bueno, los grandes tzadikim del pueblo de Israel nos enseñaron a nosotros que la persona tiene que sobrepasar y doblegarse los sentimientos privados frente a la voluntad divina. Y Hashem le dijo que tiene que hacer esto, y él lo está haciendo, digamos, se quitó de la parte de él, no la humanidad, porque no tiene ningún chiste cumplir mitzvot si una persona no le pone la parte humana, pero le quitó, digamos, su involucramiento personal, su subjetividad en esto, lo hizo la mitzvah como la tenía que hacer, y el Aarón HaKodesh decide quiénes son las 7 personas que son las que tienen que morir al Kiddush Hashem, simplemente para demostrarle al mundo que hay que pagar una consecuencia por algo. Y así es Retzon Hashem. Y dentro de toda esta cosa, que todo esto vino, digamos, indirectamente, porque Shaul Amelech, cuando destruye la ciudad de Novira Kohanim, mata o deja sin Parnasá a 7 personas que estaban ahí, sigue el pasuk y viene el pasuk en la mitad del tema. En el pasuk va a decirte que Shaul Amelech sigue siendo Bejir Hashem. Sale una voz del Shamaim y dice, a Shaul es Shaul Bejir Hashem. Si Shaul se equivocó, si Shaul asesinó a personas inocentes en la ciudad de Nob, y si no fuera por el milagro tan grande que Hashem le hizo a David, también de su familia no hubiera quedado nadie, porque de los Kohanim que mató Shaul no quedó nadie, menos uno, Abiatar. Después esto redundó en la familia de David, que Atalia, la Reshaid, mató a todos, menos a Joash, que fue salvado, Minashamayim. Pero dentro de todos estos Kohanim, que eran mucho más tzadikim, y eran Yehudim y todo, de la familia de Kohanim de Nob, dentro de todo este paquete hubieron 7 Goim, Reshaim, mentirosos, falsos, que inventaron toda una historia de mentira y que Yoshua sin querer la aceptó y lo recibió. Y bueno, Hashem decidió que así era una manera de hacer un Kiddush Hashem vía David Amelech, y David Amelech hizo el Retzon Hashem, y así fue. Y bueno, matan a estas 7 personas que obviamente el Aarón decidió quiénes eran. Probablemente eran personas que justo tenían un periodo de vida, seguro eran Gilgulim
de Neyamot de Tzadikim que nada más tenían que venir por un periodo corto de vida, y fallecen ellos en esta época, y durante unos meses el cadáver de estas personas tiene que quedar colgado para que toda la gente pase y diga, ¿qué pasa? ¿Por qué colgaron a estos judíos acá? Si vienen de la familia de Shaul HaMelech, son Bnei Melachim, son hijos de reyes. ¿Qué pasó? Entonces, les van a contestar, es que hubo un problemita con su familia y estos Gerim Arurim, así dice Rashi, Gerim Arurim, Gerim Grurim, conversos que no merecían ser conversos. Entonces todos los goyim que escuchaban esta cosa decían, qué pueblo tan sensible, qué pueblo tan fino, que así se comporta con gente que le hizo tanto daño. Y Jajamim dice, la Gemara dice, y Rashi no lo trae mamash, pero la Gemara trae que fue un Kiddush Hashem muy, muy grande, y mucha gente se quiso convertir al Yahadut porque vio en Hashem una capacidad de amar muy, muy grande y limitada. Entonces a David Amelech le cuentan que la señora esta Ritzpah, que era la mamá de algunos que los que estaban ahí, iba cada día durante la época que los cadáveres estaban ahí colgados y espantaba a los aves de rapiña que querían picotear a los cadáveres, ¿sí? De día, de noche, hizo una cosa muy, muy con mucho cabod. A David Amelech le cuentan esto, y David Amelech de alguna forma logra quitar esa akpadá, ese castigo tan fuerte que había en el pueblo de Israel de hambre durante 3 años, y automáticamente cuando se hace la capará con estas dos cosas, esta situación se interrumpe e inmediatamente comienza a llover y hay comida en la tierra de Israel. Bueno, nosotros, como conclusión a todo esto, vimos que la justicia de Boreolam es tan justa y tan grande, como dice ahí el pasuk de Rashi, Asher Mishpato Pogaló. De la misma cosa vemos como dos contradicciones tan grandes, como dos cosas tan contradictorias, una cosa con la otra cosa, pero bueno, nosotros vimos y explicamos toda esta cosa que Jajamim nos explican a nosotros. Nada más quisiera yo terminar simplemente con un maase que hace mucho alguien había contado, un periodista de un periódico israelí había contado, no sé a quién se lo contó, ese se lo contó a otro y así se supo. Había un periodista, estamos hablando de los 60, 70 más o menos, había un periodista israelí muy izquierdista, muy que escribía para el Haaretz, para Yediot Aharonot, obviamente nada que ver con la religión. Tuvo Barminan una situación de salud con su esposa, entonces de Israel le recomendaron que vaya a tratarse con un médico que queda en Nueva York, que queda en Estados Unidos. Cuando viajó ahí a Nueva York, el hospital donde estaban atendiendo a la esposa era muy cerca de Williamsburg, donde estaba ahí el Admur de Satmar. Ustedes saben que el Admur de Satmar, el Admur Yoel de Satmar, que obviamente ya no vive, estamos hablando de gente que fue sobreviviente de la Shoah, estamos hablando de los 60, los 70, él decidió por un tema que no le parecía cómo está todo el tema de Medinat Israel. By the way, hoy es Yom Ha'atzmaut, la Medina cumple 72 años, y bueno, no vamos a entrar a todo el diún político, polarizado, si es un día de alegría, si es un día de tristeza. Para mí, yo pienso que sí es un día de alegría. Obviamente está prohibido recitar el Alel con Berajá, porque nosotros no podemos poner fiestas que Anshe Knesset Agdolá no pusieron. De hecho, hasta que pudieron poner Hanukkah, fue todo un relajo, se esperaron todo un año para ver si Hashem daba permiso. Nosotros no tenemos ninguna autorización de aumentar fiestas por nuestras pistolas, entonces no se puede. Aquellas personas que deciden que hoy no se dice Ana o ese tipo de cosas, probablemente tengan sobre quién apoyarse, pero obviamente hay que tener un lugar donde los Yudim podemos vivir con alegría, que podemos vivir con libertad. Es una gran verajá y es un gran milagro que eso haya ocurrido
tan poquito tiempo después de la destrucción de casi toda la judeidad de Europa y mucha parte del mundo judeo-árabe, judeo-libanés, judeo-sirio, judeo-marroquí, que Betzem no terminó en el 45, esas persecuciones que hubieron en Jalab, en Shuam, en Marruecos, en Algeria, en Túnez, en todos estos países. De hecho, hasta el día de hoy los árabes todavía están así atacando. Pero bueno, no vamos a decir, yo no voy a decir Hag Sameach, pero sí creo que es un día de agradecimiento a Boreolam, como todos los días de la vida de nosotros, que tenemos que agradecerle a Boreolam, que nuestras circunstancias de vida son, Baruch Hashem, muchísimo mejores que hace 70 años, 80 años, y aprovechar esta oportunidad que Hashem nos da de poder tener libertad y de poder vivir en un país con libertad, para que no nos olvidemos que lo más importante de nosotros no está en el exilio, no está en la Golá, no está en el Galut, está como vamos a vivir como Yehudim plenos desde Hashem cuando venga el Mashiach, que sea muy pronto, y pedir con mucha fuerza que venga el Mashiach. Es muy interesante cómo la gente que reza 3 tefilot por día, una vez un rab me dijo a mí, no hay más sionista que los religiosos, que durante 3 veces por día decimos Betejezena Enenu Beshujal Etzion Berahamim, que nuestros ojos puedan ver Betejezena Enenu, cuando decimos Beatá Berahameja Rabin Tajpotz Banu Betirzenu, Betejezena Enenu Beshujal Etzion Berahamim. Obviamente, claro que sí, Tere, es Baruch Hashem, es una gran verajá y todo, pero no hay que perder el equilibrio ni por esa alegría que sentimos en el corazón, que no es una alegría de hoy, es una alegría de todos los días. Tenemos que agradecerle a Hashem que tenemos Eretz Israel, pero también que queremos tener una tierra de Israel como la teníamos antes. Así en un estado laico, porque la verdad el Estado es laico, si bien el primer ministro que hoy tocó es un primer ministro derechista, un primer ministro muy pro el mundo religioso, Israel no se considera un país religioso. Entonces, bueno, Baruch Hashem igual dentro de todo, cada vez más y mucha fuerza tuvo el Rab Ovadia, logró implementar que en el gobierno, los ministerios, había muchos años que el ministro de Educación era muy pro-religioso, el gobernador de Jerusalén durante muchos años era también bastante religioso. Israel es un país que tiene una Rabanut, tiene un ministerio de religión de Rabanim, que ambos Rabanim, tanto el Rabba Rashi de los Sefaradim como el Rabba Rashi de los Ashkenazim, son bien religiosos. Uno es el hijo del Rab Ovadia y el otro es el hijo del otro Rab que estaba antes, del hijo del Rab Lau, y el hijo del Rab Lau que estaba antes, que era un sobreviviente de la Shoah, que ahora no me acuerdo si alguien sabe cómo se llama el libro que él escribió, Lulek, algo así era Lulek, muy lindo, creo que está Filu hecho también en español. Yo lo leí en hibrid, pero creo que Editorial Jerusalén me parece que lo hizo en español, que es la biografía de él, cómo él sobrevivió a la Shoah, cómo su hermano lo salvó, lo ayudó, estuvo muy, muy al pendiente. Pero bueno, eso es el sentimiento que tengo, que quería compartir con ustedes. Lo principal es que el pueblo de Israel tiene que saber que el pueblo de Israel sin Torah no puede nunca subsistir, y que el pueblo de Israel con Torah, no importa si tenemos un lugar a donde estar o no, el pueblo de Israel, como dijo Rabbi Seadia Gaón, los Geonim son los Jajamim que vinieron después de los Aboraim, luego después del Jurban Betamikdash del segundo, vienen los Tanaim, los Amoraim, los Aboraim y los Geonim, más o menos que será el año 1000, una cosa así. El Rabbi Seadia Gaón dijo, en Aumá Israel, Umá, Ela Betorotea. Lo que nos define a nosotros como pueblo es la Torah, no un espacio físico donde vivir, arreayá, ¿cómo se llama? From the deeps en inglés. Sí, pero en español será desde las profundidades, algo así. En hibrid me parece que se llama Lulek, porque es como él le decían, él se llama el Rab hasta los 120, se llama Israel Meir, como el Jafet Haim. Entonces, Israel Meir, fuera del abismo, muchas gracias. Eso, ahí está, fuera del abismo. Es
Israel Meir, en los Yiddish, al nombre Israel de diminutivo es Srulik. Y Srulik, Lulik, así. Entonces, muchos de diminutivos de Israel es Lulik, Lulek, así. Ok. Bueno, entonces nosotras, Baruch Hashem, que tenemos la oportunidad de estudiar Torah, tenemos que sentirnos muy, muy orgullosas y muy, muy honradas y muy, muy privilegiadas que Baruch Hashem nosotras seguimos manteniendo esa flama de lo que representa la Torah, esa antorcha de que representa la Torah. De hecho, hoy en la conmemoración, no la vi yo este año, siempre la veo después, no sé si le hicieron Bijal este año, la ceremonia de las Masuot. Sí, la hicieron. Ah, sí la hicieron, a Filu que la situación está así. Bueno, Baruch Hashem habrá sido muy, muy, muy cerrado, muy chiquitito, ¿no? Me imagino. Una de ellas fue Lori Palatnik, la que incendió una antorcha. ¿Sí sabes quién es Lori Palatnik? Bien, impresionante. Se hizo famosa la Lori de ella Torah. Sí. Ajá. Wow. Muy bien. Bueno, ven, por ejemplo, en los últimos años sí hubo, gracias a todo ese auge que el mundo religioso como que, no quiero decir se abrió, porque me molesta cuando uno habla de un religioso que es abierto, porque ¿qué es abierto? ¿Qué es ser cerrado? Todos los religiosos deberíamos de ser cerrados, porque la religión lo que hace es cerrarnos, en el buen sentido de la palabra de ser cerrado, sino de saber bien cómo escoger las cosas, pero muy bien que hubo como esa evolución en el mundo, en esa convivencia de los dos mundos, dentro de, bueno, la verdad, que esa división de abrir Yehudim que son así, Yehudim que son así, es un invento que hicimos las personas mismas, porque la Torah nunca hizo esa división. Todos los Yehudim somos Yehudim y punto, that's it. Y todos nacimos de Abraham, Isaac y de Jacob, y todos recibimos la Torah en Arsinai. Estas cosas raras que a las personas nos gusta autoetiquetarnos y ponernos títulos que no tienen nada que ver, pero con el correr de los años y de la historia, lamentablemente, como que hubo esas corrientes separatistas que hicieron esta situación trágica en el pueblo de Israel, que el mundo jaredí, vamos a decir, el mundo datí, se fue involucrando cada vez más en la política y en la vida activa de la Medina. Eso hizo que durante muchos años se hayan escogido esos candidatos a aprender las Masuot, no necesariamente gente que no tiene nada que ver con la religión, sino gente que está cercana. Un año lo aprendió una hija del Rabo Badia, y bueno, ya lo dijimos en otras ocasiones, el año pasado no me acuerdo quién era, creo que también fue alguien religioso que lo aprendió, y este año Jenny nos está dando esta alegría tan bonita que le tocó aprender también a una mujer de peluca. No sé, la verdad no conozco la vida de Lori, me tocó escucharla algunas veces en ella Torah. Qué bien que ella no es israelí, ella es americana. Qué bien que a una señora americana, Filu, que no es israelí, pero debe ser que ya hizo aliyá, le dan este honor tan grande por ese aporte tan importante que está haciendo. Me imagino que aparte de hablar en ella Torah debe tener otras cosas, y qué padre. Bueno, Baruch Hashem, y que todos escuchemos puras Besorot Tovot. Hashem tiene una protección especial sobre la tierra de Israel, que la siga teniendo siempre, que siempre la proteja, porque Eretz Israel, como la Torá, Eretz Israel y el Olam Abba, Niknim Beisurim, ¿sí? Son cosas que se adquieren, no fácil, se adquieren sufriendo. Y no es porque son cosas feas, porque Adraba, Eretz Israel, la Torá y el Olam Abba son lo más hermoso que una persona puede tener. Implica accesar a estas cosas con esfuerzo, con sufrimiento, con devoción, con sacrificio. Ok, entonces nosotros, para cerrar el tema, estaba contando, no sé por qué me desvié tan feo, perdón, estaba contando de que este señor, periodista, va con la esposa en los años 60, 70, ya me acordé, porque fue a ver al Rebbe de Satmar, porque él llegó a Israel, llegó a Nueva York, no entendía mucho inglés, se defendía porque era un periodista, pero llegó a un lugar sin familia, sin nada, él y la esposa solos, ya no estaban tan chiquitos. Le dijeron, ¿dónde hay judíos? Acá está el rabino de Satmar. Entonces, Satmar, ustedes saben, no está muy pro lo que es la Medina, y mucho menos con las ideas políticas que tiene una persona de la izquierda. Pero bueno, este señor va con
el Rebbe de Satmer. Imagínense, el Satmer es una cosa monstruosa, hay un montón de Hasidim, tienen su sede ahí muy, muy grande, y el Rebbe está ahí con todos los Hasidim, y van entrando, y de alguna forma está este periodista, habla con uno, habla con otro, y dice, yo soy un periodista de un periódico en Israel, le hacen el entre, y él llega hasta ahí con el Rebbe le pregunta, ¿para qué viniste a Estados Unidos? Dijo, vine con mi esposa, porque habrá hacer un tratamiento. Que sea con Refuah Shelema, siéntate aquí, inmediatamente, ahí Satmer son todos muy, lo que dice el Rebbe, como todos los Hasidim, en medio segundo se hace, lo sientan junto al Rebbe, inmediatamente le preguntan dónde te estás hospedando, si tiene para comer, en qué hospital está. Bueno, la cosa es que, resumidas cuentas, yo no soy rollera, este señor cuenta que el Satmer, vía las oraot, las instrucciones del Rebbe, todo, lo llevaban, lo traían, tenía un chofer a su disposición, no le faltó comida, todas las cosas, el Rebbe tenía contacto con los mejores médicos en el área esa que él necesitaba, lo trataron, lo llevaron, lo operaron, fueron mujeres todo el tiempo para estar con ella en la recuperación de la operación, en la otra recuperación. El mes y medio que este señor estuvo en Nueva York, no hubo un solo momento que estuvo solo, y no hubo un solo momento que necesitó algo que no lo tuvo. Necesitaba comer, comida, necesitaba transporte, necesitaba un traductor hebreo, inglés, hebreo, yiddish para que hable con el médico, lo tenía. Todas las necesidades cubiertas, 100% gratis. Así. Hasta el último momento del tratamiento de la señora, todo lo que necesitaba. Imagínense qué sensación de agradecimiento tan grande tenía este periodista, que cuando ya terminó todo y ya se tiene que ir al aeropuerto para regresar a Israel, quiere ir con el Rebbe para agradecerle todas las cosas que el Rebbe hizo por él, y cuando quiere entrar en una audiencia del Rebbe, el Rebbe no lo quiere recibir, y le manda a decir que él no habla con gente que es apicorosa. Eso es, y para este señor fue una cosa tan grande lo que hizo el Rebbe por él. No lo tomó a mal, ¿eh? Él entendió que el Rebbe se fijó en él en el momento que él necesitaba ayuda, sin importar si él era religioso o no era religioso, su orientación política. Al Rebbe no le importó durante ese mes y medio, se ocupó, preguntó por él, todo lo que había que hacer por él como Yehudí que necesita algo. Ahora, yo contigo no me llevo porque tú piensas justamente todo al revés como yo pienso. Eso es, digamos, gente que puede separar las cosas con esa grandeza tan grande, gente que tiene la Torá y que la Torá puede, la Torá logra poder despegar. Yo a ti como Yehudí te veo en lo que tú necesites, y lo que no, ya cuando es otra cosa que tiene que ver algo con una cosa política o con algo, yo ya no tengo nada. No, la verdad, Tere está preguntando si lo trató de acercar. Lo que pasa es que el Rebbe de Satmer, era muy jarif, era una persona muy, ¿cómo se puede decir? Jarif quiere decir picosa, pero no me refiero a picosa. Era muy, a lo mejor otro rap con otro approach hubiera reaccionado un poco diferente, ¿sí? A lo mejor sí, podía aprovechar esta situación, que él estaba muy sensible, que su esposa Baruch Hashem la curó. Sí, pero él era muy fuerte en ese sentido, y su orientación política respecto a la Medina era muy, muy fuerte también, es muy anti-sionista, muy. No anti las personas sionistas, sino ante la idea sionista bijlal, el Hasidut de Satmer es muy, muy extremo. Pero bueno, eso es lo que nosotros, digamos, lo que yo les quiero decir a ustedes es lo que nosotros tenemos que quedar con nosotros, es eso, que de la misma cosa pueden haber dos cosas, y nosotros tenemos que llevar la Torah a donde tiene que ser,
sin problema. Entonces, si una persona que a lo mejor piensa completamente diferente a nosotros, por política, no sé, a mí se me ocurre ahora el ejemplo que Hillel y Shammai. Hillel y Shammai siempre discutían alajot, pero ellos nunca permitieron que esa discusión de alajot se transforme en una pelea campal entre la gente. No permitieron nunca. Bet Hillel y Bet Shammai tenían muchos mahlokot alágicos. Al final, todos los mahlokot quedaron a favor de Hillel. Jajamín dicen por qué. Porque él siempre anteponía la opinión de Shammai con la de Hillel. Pero la Gemara clara, Bet Hillel y Bet Shammai es lo que el Pirkei Avot llama como un mahloket leshem Shammai. Ellos podían discutir ideas, pero nunca se agredieron entre ellos, nunca permitieron que esas ideas permeen en sus familias. Las familias de Hillel se casaban con los chavos de Shammai y los chavos de Shammai se casaban con las chavas de Hillel. No había un tema politizado de eso, de que si yo pertenezco a este lugar, prefiero que mis hijos no se casen con Abrehim de este colel. Voy a buscar a Abrehim de mi colel, yendo con una bandera de que no es por política, es porque yo soy de acá, entonces quiero que bueno, estamos en los días de Sefirat HaOmer, no es acorde ni nada, no, pero exteriorizado en diferentes aspectos, jamás permitieron eso. Ellos tenían muy claro que era una discusión Leshem Shamaim 100%. Y bueno, y cuando venga el Mashiach Bezat Hashem, la dicen así, Jajamim, de que la alajá va a quedar como Bet Shammai. En ese sentido, es algo muy, muy fuerte que nosotros tenemos que aprender para nuestra vida de nosotros. Para cerrar este tema es, David Amelech al final lo que hace es quitarle el estatus a estos Gibonim, no se los pudo quitar completamente, los bajó de categoría. La Gemara sí dice que David Amelech hizo que ellos ya no eran Gerim con las ventajas, digamos, con los derechos que tenían hasta ahorita por esa conducta tan asquerosa que ellos mostraron, se llamaron Netinim. Se les permitió seguir viviendo en la tierra de Israel, pero no en el mismo código de conducta que tenían antes. Por ejemplo, no se podían casar con una chica judía, creo que nada más se podían casar entre ellos o una cosa así. Y bueno, para más o menos de alguna forma cerrar el tema, así como vemos muchas similitudes entre David Amelech y la Geulá que vino lo vimos la otra vez cuando Serach Bat Asher mata a Shimi, no a Shimi, a Sheba Ben Bichri, y eso como que hace que recupere el Malhut David, y hicimos esa comparación con Serach Bat Asher, que logró también traer al Mashiach de alguna forma en la época de Mitzrayim, porque Moshe Rabenu no sabía ni por dónde, y Serach Bat Asher lo ayudó, etcétera, etcétera. También Serach Bat Asher ayuda a David Amelech a poder reestructurar otra vez su gobierno en la tierra de Israel, y así como David Amelech ahora está como poniendo bien quién es Yehudí, quién no es Yehudí, quién es Yehudí así, quién es Ger así, quién es Ger así, quién es Ger Tzedek, quién es Ger Toshav, quién era Ger Toshav y ahora se volvió Natín, hace como un ijus, hace como una selección de ascendencia para el pueblo de Israel. Lo mismo dice el Rambam va a ser cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach, así dice el Rambam en Alajot Melachim, el Mashiach, una de las funciones que va a tener va a ser Leyajes Kulam al Piv. Todos, cada quien va a saber de qué shebetes y de qué familia es. Por Ruach HaKodesh, Hashem le va a decir al Mashiach, dice que es Cohen. No es Cohen, era Cohen por su mamá, pero no se cambió el apellido en el año 1400 y cree que es Cohen, no es Cohen. No sabe que es Cohen y sí es Cohen. Es Leví, no es Leví. Así el Mashiach va a hacer con cada uno y uno, con Ruach HaKodesh, Hashem le va a decir cómo hacerlo, ¿sí? Y así dice el Rambam, está para que sepan, Ubne Leví me yajes tejila.
A los Levim, esos son los primeros que van a estar en la lista, que Shet Titiashev Maljuto, cuando se ponga el Mashiach como Mashiach. Lo mismo vemos nosotros que David, como un antecedente al Mashiach, está haciendo ahora, en este momento, lo mismo. Está poniendo las bases de quiénes son los que se van a quedar como Yehudim, que van a cumplir algunas mitzvot, quiénes se van a quedar como Yehudim, que tienen que cumplir todas las mitzvot, y quiénes se van a quedar en el caso de ser Netinim, que es un estatus de conversión un poco diferente que David Amelech, en vista a la actitud y a la reacción tan horrible, cruel, déspota, no sé qué más palabra usar, nazi, rasha, que hicieron estos Reshaim Gibonim, se cambia su estatus, obviamente, y Hashem, por supuesto, que lo aceptó. Ese es el Perek Haf Aleph. Vamos a pasar al Perek Haf Bet. En el Perek Haf Bet, el Naví nos cuenta a nosotros, Vaidaber David la Hashem et divrei Ashira Azot. A la 1:10 nosotros. Beyom Itzil Hashem oto mikaf koloyav mikaf Shaul, y hace una shirá, un cántico muy, muy lindo, después de que David Amelech ahora ya está acabando casi su monarquía, cuando ya está más viejito, cuando ya le pasaron todos los problemas y se salva de todos los oivim y de todas las persecuciones y de todas las cosas, hace una canción muy linda, que es el Perek Yudhet del Teilim, Hashem Sal'i Tzudati, Faltili, las que tienen ahí el Perek Yudhet, el capítulo 18 del Teilim en español, lo quieren leer, está muy, muy bonita, es una shirá muy, muy bonita de agradecimiento para Hashem por todas las cosas que Hashem lo ayudó. Perek Haf Gimal, en el Perek 23, ya casi vamos a acabar el libro, Ve'ele Dibre David a Jaronim, Neum David Benishai, y David hace una alegoría, se para y habla con Hashem, y dice muchas cosas que le pasaron a él, dice Ruach Hashem Diverbi, Milato al Leshoni, Amar Eloque Israel y Diver Sur Israel, Moshel Badam, Tzadik, etcétera, etcétera. Y después de estos pesukim de alabanza para Boreolam, el Naví cuenta cuáles son los giborim que tenía David, y hace la numeración de los ministros de guerra, de gente que tenía una relación de guerra con David y lo ayudaron a pelear, y en esta lista que trae a varios, gente que lo ayudó a pelearse en contra de los Plishtim, etcétera, etcétera, trae también el nombre de Uriah Hiti, está aquí nombrado, que a Hashem no le pareció bien esto, que lo puso a él aquí, porque era como, ¿por qué lo estás nombrando a Uriah después de toda la situación que pasó? Como que no quedaba mucho que lo nombre, pero como que David no sintió pena de nombrarlo. Acá hubo un poquito una akbada de David, de Hashem con David, en el Pasuk Lametet del Perek Haftet, nombra a Uriah Hiti, Kol Shloshim Beshiva. En total eran 37 guerreros que él tenía. Ay, si nosotros los vamos a sumar aquí, dice Rashi, no vas a encontrar 37, faltan un poquito, pero bueno, él dice Omerani, que Yoab lo utrach leaskir. A Yoab no se lo nombró, aquí dentro de los 37 no están, Einam Nuim Kankulam, no están todos, él tenía más, faltaban algunos, ¿sí? Faltaron a lo mejor algunos hermanos de él, etcétera, etcétera. Ok. Ahora sí vamos a pasar al último Perek de Shmuel Bet, que es el Perek Havdalet, donde también pasa una cosa que no es tan bonita, es decir, ya hemos hablado mucho sobre la vida tan difícil y tan sufrida que tuvo David Amelech, y no para los problemas con David. Bueno, ya lo habíamos hablado en alguna clase, me parece, de Parashat Shavua, que Tzadikim, Ein Lahem Menuja, Lo Ba'olam Hazeh Velo Ba'olam Haba. Los tzadikim nunca tienen descanso, ni descanso físico, ni descanso emocional, porque están todo el tiempo estudiando Torah. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la clase del fuego? Que dijimos de que los tzadikim se parecen al fuego porque el fuego es hiperactivo, todo el tiempo está en movimiento. También los tzadikim todo el tiempo están en movimiento. No hay un momento que uno diga, bueno, voy a descansar.
Nosotras tampoco las mujeres, no descansamos, no vamos a descansar. Descansar en el sentido de que dormimos una siesta o nos vamos de vacaciones, sí. Pero descansar en dejar de hacer activas, no, 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 no. Nadie se pone a descansar. Todas las señoras que me están escuchando, las señoras y las señoritas, son fuego. Todo el tiempo tienen que estar en movimiento, ayudando a los demás, preocupándose por los demás, checando cosas de la familia, tejiendo, bordando, cocinando, ayudando. Siempre hay cosas para hacer. Nadie puede estar descansando. Prohibidísimo. La Torá lo prohíbe. Tzadikim ein lahem menujá, lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba. Y Kol Israel son tzadikim. Perek Havdalet, capítulo 24, es el último capítulo del libro de Shmuel Bet. Igual hoy no vamos a acabar con toda la idea, vamos a empezar, las voy a dejar un poco picadas, y la semana que viene acabamos el libro y empezamos Besat Hashem, bueno, no sé si acabamos y empezamos o acabamos nada más. Vayosef af Hashem laharot de Israel. Hashem tiene todavía cuentas pendientes con el pueblo de Israel. Se continúa aquí una situación de dolor y de provocación, vamos a decir ahora, y voy a explicar a qué me refiero. Rashi dice, no sé, lo yadati. No sé bien a qué pasa esto. ¿Por qué Hashem se le presenta a David y de alguna forma va a provocar que David peque? No es de alguna forma. Voy a leer textual de adentro porque así lo dice el Naví y no voy a censurar lo que dice el Naví. Vayaset et David vaem. Hashem incitó a David para que meta la pata. Y Hashem le metió en la cabeza a David Amelech que haga una cosa completamente ilógica que ninguna persona con el nivel religioso de David se hubiera esperado de alguna forma que hiciera esta cosa, y le mete en la cabeza a David, Lech ve mene et Israel bet Yehuda, ve a contar a los Yehudim. Nosotros sabemos de que en el pueblo de Israel, en la Torá, no contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho, supimos de toda la vida cómo se cuenta. Los Yehudim, Kitisa et Rosh Bnei Israel, la parashá de Kitisa en Shemot, cuando Hashem quiere saber cuántos Yehudim salieron de Mitzrayim, le dice Kitisa. Cuando eleves al pueblo de Israel, lo hemos hablado, la parte filosófica, que es un censo en el pueblo de Israel. No es igual el censo de ahorita, no sé si ya la censaron en su casa, a las que no, tómense una pastillita de Paciensol, porque, bueno, a mí el chavo que me tocó, que vino a mi casa, tenía como un sistema en su teléfono que a cada persona que te preguntaban si vivías en tu casa, te hacían como 15 minutos de pregunta de cada persona, si está bien de la cabeza, si está bien de salud, si se baña solo, si va al baño solo, bueno, un montón de preguntas de cada uno. Baruch Hashem, que yo ya casé varios hijos, que ya no tenía que contestar tanto tiempo, sino yo creo que todavía hasta el día de hoy estaría contestando las preguntas. En un censo en el pueblo de Israel no es así. ¿Cómo era en la época del Bet Hamikdash, en la época del Mishkan? Venía cada persona con su presidente de cada shevet, estaban así los 12 shevatim puestos, y venía la familia de Rubén, la familia de Shimón con cada uno, y le preguntaban, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob Ben Moshe. Jacob Ben Moshe, mucho gusto. Jacob, dime, ¿cuántos son en tu familia? Etcétera, etcétera. No. Sí le decían, hola, ¿cómo estás? Tóquese. Le daba medio shekel de cada hombre varón mayor de 20 años. Y después lo que se hacía es contar esas monedas, y en base a la cuenta de esas monedas se sabía cuánta gente había en cada shevet. Así la Torá, claramente, durante el pueblo de Israel que estuvo en el desierto 40 veces, se contó, varias veces se contaron después de la Magefá, y lo trae Rashi en el libro de Bamidbar. La primera vez que se contó al pueblo de Israel fue en la parashá de Kitizá, y de hecho, la Torá le da tanta fuerza a esta contada de gente vía monedas, que el libro de Bamidbar, uno de los nombres que tiene el libro de Bamidbar,
se llama Sefer Apikudim, el libro de las cuentas. Todo el libro de Bamidbar, que tiene muchas historias, el libro de Bamidbar cuenta la historia del deambulantaje de los judíos en el desierto, de Bnei Israel en el desierto. 2, cuenta la historia del brujo, cuenta la historia de Korah, cuenta la historia de todas las quejas que hubo de los Meraglim. Muchísimas historias durante el pueblo de Israel que vivió durante los 40 años en el desierto, pero el nombre del libro no se llama el nombre del libro, el nombre de las historias del desierto, ¿no? Que ese es un nombre que podía haber sido mucho más lógico. Se llama la historia de la cuenta. Sefer Apikudim, el libro de la cuenta, el libro del censo, ¿sí? Es decir, que Hashem le da a esta forma de censar un lugar, un poder, una cosa que es muy, muy importante. Porque podemos explicar un montón de cosas filosóficas, ¿por qué? Pero básicamente porque hacía sentir bien a cada uno. Le regresó esta cuenta, esta forma de contar, que cuando cuentas, pero no nada más que cuentas 1, 2, 3, 4. Tu aporte cuenta, porque no te están contando a ti, están contando a la tzedaká que tú das. Tú eres lo que tú das. Eso es un concepto súper yehudí. Cada yehudí es porque cada yehudí aporta. Cada yehudí no es un número más, que era lo que los nazis todo el tiempo trataron de hacer y que es lo que una mentalidad de esclavo trata de hacer. Por eso Hashem, luego que salimos de Mitzrayim, Kitty, Sat, Rosh Ben-Israel, antes del Geta Egel, les dijo, quiero contarlos, no porque Hashem no sabe cuántos Yudim son, sino para hacer sentir bien a cada Yehudí. Yehudí, no eres un esclavo, no eres un número. Como todas, ustedes saben, documentación y testimonios de Auschwitz, de diferentes campos de concentración, todo el objetivo que tenían estos reshaim es quitarle al Yehudí su individualidad, quitarle al ser humano la imagen de humano. Tú ya no eres humano, primero le quitaban la ropa, le quitaban las pertenencias, tú ya no tienes nada, ¿tú quién eres? Tú, a veces nosotros somos, nos equivocamos, ¿no? Nosotros somos lo que vestimos, nosotros somos la marca de coche que manejamos, la marca de zapatos que usamos, la marca de ropa, la marca de bolsa, la peluca, cuánto vale el perfume que tenemos, cuánto vale la peluca que tenemos. Despojaban a la persona de todas sus pertenencias físicas. Y después en el campo ese horrendo, horroroso, no nada más le hacían eso, sino le ponían un número, como al ganado, como a los animales, para despojar a la persona de cualquier sentimiento de humanidad que sienta. Lo rapaban, le quitaban la ropa, todos se vestían iguales, ¿sí? Esa no es una idea que los nazis pusieron. También desde un principio los egipcios también tenían esa shitá de deshumanizar a lo humano que existía. Vino la Torá y dice justamente al revés. La Torá viene y te dice, yo no te puedo dar la Torá si todavía piensas como Ebed. Necesito 40 días para que te transformes y después de esto que te voy a dar la Torá, que ya vas a ser digno, que vas a ser una persona que posee Torá, que es grande, que es Bené Melahim o Melahim, como dijimos la semana pasada, ya te puedo contar, ya tú cuentas, tú eres una persona, tienes un nombre, tienes un shevet, tienes un papá, tienes un apellido que tú cuentas. Y aquí hubo una situación que Jajamín buscaron mucho para tratar de explicarla, cómo es que David peca en algo tan tonto que es contar a los Yudim. Si todo el mundo sabe, Afil un Tinok sabe de que no se cuenta a los Yudim 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces a veces uno entiende, a veces Hashem considera de que por X o por Y la persona se le quita su capacidad de vejirá, se le quita su libre elección, como hemos visto con Paró en la primer Macá, escogió 1, 2, 3, 4, 5. Después de la quinta Macá, Paró se convirtió en un robotito. Vaijvad, Hashem le endureció el corazón y él actuaba como robotito. Después dicen que hizo teshuvá, etcétera, etcétera. O vemos casos que la persona, Hashem quiere que pase una cosa y en ese momento lo empujan a la persona. Por ejemplo, con Yehudá y Tamar. Yehudá ni quería pasar donde ve una mujer prostituta en la cuchilla del camino, él se siguió derecho. Vino el malaj y lo retuvo. Lo volvió
si decidió seguir derecho, vino un malaj y lo paró. Hasta que él ni quiso entrar a su cuarto ni nada, como dice el Midrash, vino el malaj Gabriel y lo empujó. ¿Sí? Fue algo que Yehudá hizo completamente no consciente, hagan de cuenta como que si estaba zombie. Él no se dio cuenta en un principio que era lo que estaba haciendo, ¿sí? Y bueno, fueron cosas así. O por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo que ayuda mucho a clarificar. Cuando antes que Hashem de la Torá y Hashem hizo a Caín, a Ebel, y después de Caín él siguió teniendo hijos. ¿Con quién se casó Caín? Con sus con sus hermanas, ¿no? Claro, entonces ahí no tuvo Caín alternativa. ¿Es correcto casarse con un hermano? No se puede. Pero en esas circunstancias de vida, ahí sí se podía, ¿sí? Entonces hay situaciones en la vida que hay un pasú que dice, Etla azot la yeme feruto la teja. Hay veces que uno tiene que hacer como si fuera... No podemos decir que Caín pecó, por supuesto que no. Así era el sistema en ese momento. Hoy no lo podemos adoptar a nuestra vida porque hoy está prohibidísimo. Después que el mundo siguió un curso del año, unos cursos pasaron unos años, el mismo mundo adoptó las 7 mitzvot de Noaj y dentro de las 7 mitzvot de Noaj existe no casarse con parentesco tan cercano como hermanos, padres, etcétera, etcétera. Pero al principito de la historia, Hashem hizo un sistema que para que pueda seguir la historia se tiene que casar Caín con su hermana. Después ya intercambiaban medias hermanas. Y lo ideal hubiera sido que se case con una media hermana, pero no había media hermana porque estaba Caín, Ebed, su papá y su mamá. No se había casado Adama Rishon con 2 mujeres. La mamá de Ebel era la misma mamá de Caín. Es decir, Caín ahí sí no tuvo media hermana, era hermana, era la gemela de Ebel, es correcto, pero era su hermana. Después ya Baruch Hashem, los Shebatim y todos ellos ya tuvieron oportunidad de casarse con medias hermanas. Pero así era antes. Entonces, en base a las circunstancias de vida, en algunas circunstancias, vemos de que Hashem a veces rompe las mismas reglas que Hashem pone porque tiene que haber una finalidad de algo en especial. ¿Qué pasa acá con Hashem y con David? ¿Qué está sucediendo en esta circunstancia? ¿Sí? Entonces vamos a traer 2 mamares Hazal que tratan de explicar esto. El primer mamar Hazal es de Psikatá Rabatí que dice que la continuación del Perek Havdalet Pasuk Aleph, que dice luego, Vayosef Af Hashem. Hashem seguía enojado, la Jarot, Jarón Af, Hashem seguía enojado con el pueblo de Israel y hace algo que va a provocar un problema en el pueblo de Israel. ¿Es en base a qué? En base al último pasuk del Perek Hav Gimal, que el último pasuk del Perek Hav Gimal, ¿cuál es? El pasuk Lametet del Perek Hav Gimal, que dice, Uriah Agití, el Naví nombra a Uriah Agití, Kol Shloshim Beshiva. Entonces dice el Midrash, Ma Ketiv Lemala, ¿cuál fue el último pasuk del Perek Hav Gimal? Que lleva a David Limnot et Geburah, cuando vino David a nombrar a todos su gente de su ejército, la gente de su confianza, los fuertes, los valientes de David, Moné de Oleg, Juanito, Perenganito, el otro, que Iván lleguía a Uriah Gití, llegó a Uriah Gití y él lo incluyó en estos 37 y puso aquí son los 37. Atamoche, Shelomana Ochiba Azar Gibor, como dice Rashi, vas a encontrar que todavía faltan 17 Giborim, porque él tenía un equipo más grande que en Dibrea y Amim Exisus. Dibrea y Amim es como el complemento del Naví. Ela que Iván lleguía a Uriah, cuando llegó, se atrevió él a nombrar a Uriah, Hashem se molestó muchísimo. Mashal Lemelech es un ejemplo a un rey, Sheaya Yoshev, Bekore, Bedav Defra, leía en una carpeta, toda en un folder, todas sus giborim, allá Core Ploni, Uploni, cuando llegó a un X Ploni, Ambrulo Met. ¿Cómo? ¿Se murió? Aventó la carpeta. Entonces Hashem estaba sentido con David, porque Uriah, ¿qué pasó con Uriah? ¿Quién lo mandó a matar a Uriah? Él.
Entonces Hashem le dolió y dijo, lo estás nombrando a Uriah quitado de la pena y no te da pena que Uriah ya no está entre nosotros porque por culpa tuya tuviste un desliz y en alguna forma, obviamente que fue culpa de Uriah porque Uriah merecía morir y ya lo explicamos en su momento y no lo vamos a repetir ni nada, pero indirectamente se murió porque David Amelech mandó esa carta y dijo, mándenlo a primera fila, y él sabía que él no iba a aguantar la primera fila. Entonces Hashem estaba muy dolido con David Amelech que no... Entonces sabemos nosotros perfectamente que David lo jata. Y lo hemos explicado y lo hemos defendido. Y si David Amelech hubiera pecado, no lo hubieran perdonado tan fácil. No pecó nada de nada. Está bien, pero a nivel de David Amelech, no estaba tan bien. Y si ustedes pueden preguntar, bueno, si fue una cuenta que tenía que saldar Boreolam nada más con David Amelech, porque hubo un enojo, digamos, colectivo, porque de alguna forma esto, lo que pasó fue un simán ra, lo que va a pasar ahorita va a ser un simán ra para todos los Yehudim. Lo que va a pasar ahora va a ser que a David Amelech se le va a meter esta idea de querer contar a los Yehudim, y como va a contar a los Yehudim y no se puede contar a los Yehudim 1, 2, 3, 4, es haram, eso provocó en el pueblo de Israel una inarra, provocó un mal de ojo, y había mucha gente en el pueblo de Israel que no estaba bien en su nivel espiritual, y ese mal de ojo encontró un lugar para atacar. Y bueno, vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó más adelante, pero básicamente los Jajamim encontraron en esto, y en Shmuel Aleph Perek Havav, cuando David Amelech se está escapando de Shaul Amelech, en un momento dice, Imashem esitejavi yariach minja. Si Hashem, hay como esos gritos que hay, porque David Amelech agarra la oportunidad, tiene la oportunidad que no la toma, de poder matar a Shaul cuando Shaul están todos dormidos, y lo único que hace es agarra unas pertenencias de él, no lo mata, y después le muestra y le dice, mira, yo tengo tus pertenencias, si yo hubiera querido, te hubiera matado. Besat Hashem, el miércoles que viene lo vamos a leer bien de adentro. Pero nada más no quiero que se vayan con una idea de dudas o una cosa así, entonces estoy leyendo la Gemara de adentro, Masajes de la Jot, no es que yo sé Gemara, sino que en los libros que explican Naví, te mandan a esta Gemara, porque la Gemara explica mucho del Naví, entonces le pedí a David que me la explique, y la estoy leyendo de adentro. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, amarle a Kadosh Baruj Hu le David, le dijo Boreolam a David, Mesit Karatali, ¿cómo le dice Hashem a sus empleados, no Hashem, perdón, David Amelech a sus empleados cuando le dicen, aprovecha, mátalo a Shaul, mátalo a Shaul? La respuesta de David en ese momento fue, Imashem esitejavi, si Hashem te tienta, a ver otra palabra de tentar, te seduce, te provoca para que tú quieras ir en contra mía, esa fue la expresión de David con Shaul. Tipo, si va a haber una situación que tú me vas a querer matar, Hashem va a permitir que me mates de otra forma. Fue digamos, como una expresión así. Pero lo metió Hashem en el medio, y David se expresó de Hashem, que Hashem es un ente que puede provocar en otra persona que haga cosas malas. Y ahí David se equivocó en una expresión completamente inocente que tuvo David, pero al nivel de David, David se equivocó. Entonces Hashem se molestó con David y le dice, ¿me estás llamando incitador? ¿Me estás llamando mesit? Le Abdil, 1000 veces. Hay una alajá en el libro de Devarim que dice, ¿cuál es la alajá de un din de mesit umedías? Una persona que incita y que provoca a la gente de una ciudad que haga bodazara. Entonces Hashem le dice, Are ani machshilja, yo te voy a poner a ti una prueba, algo tan tonto, de davar sheafilu tinocoche el betrabaño dimoto. Te voy a poner una prueba de que te vas a equivocar en algo que afilu los nenes chiquitos del kinder saben que eso no se puede hacer. ¿Cómo sabemos? Porque en el libro de Kitizá, la parashá de Kitizá dice, Kitizá trosh bene Israel efikudem, benatnu ish kofer nafsho.
Todo el mundo sabe que no se cuenta 1, 2, 3, 4. De hecho, hoy en día nosotros utilizamos Pesukim, Oshia, Ameja, Ubarej, Najalateja, Urem, Benasem, Atolam, que tienes un pasú que tiene 10 letras para contar 10, 10, 10, 10, 10. Entonces, ¿cómo puede ser? Así dice en Dibrea Yamim, Vayamot Satán al Israel. Se equivocó, se le nubló la vista a David Amelech, que Hashem obviamente estaba detrás de esto, no porque Hashem es un incitador, Hasbe Shalom, sino porque de alguna forma tenía que pasar esto para que David pueda hacer capará por esta haberá que hizo antes cuando fue lo de Shaul. Y le va a pedir a Joab que vaya y que salga a contar al pueblo de Israel. Y Joab le va a decir, no, ¿cómo crees? No, ¿para qué quieres saber cuántos Yudim hay? Yosef Hashem Elokeja Elam Kahem Vekahem Mea Peamim, que Hashem aumente al pueblo de Israel así como 100 veces más, de Adonía Melech Lama Jafetzit para Hashem, ¿para qué? Bueno, y David se le metió, y Joab lo dilata 9 meses hasta que trae la cuenta de los Yudim. Tishajo de Hashim Bestrimió. 9 meses, 20 días. Obviamente que no necesitaba tanto tiempo, pero Joab lo hizo a propósito para dilatar esta situación y hace el censo y sabe que el pueblo de Israel hay 800,000 personas que pueden salir a la guerra de todo Israel y 500,000 de Shevet de Yehuda. El objetivo práctico de David, que él no estaba consciente, pero el objetivo que él sí estaba consciente de esta cuenta era que David se fue dando cuenta, y ustedes si revisan el libro de Shmuel Aleph y de Shmuel Bet pueden ver, cómo estaban prestos, cómo estaban listos los Yudim en la evolución de la historia del pueblo de Israel en Eretz Israel, cuánta cantidad de soldados siempre estaban muy atentas para ir, y en el último tiempo iba bajando. ¿Por qué? Porque la gente gritaba y decía, ¡hay guerra! Dentro de un día todo el mundo venga. Y la gente venía sola, no había que legayesotam, ¿cómo se dice en español? No había que enrolarlas en el ejército, no era un ejército, era un ejército obligatorio, porque así la Torah dice que todas las personas en Milhamot Mitzvah, en Milhamot algunas Reshut también, afilu que el rey decidía, no le preguntaban, ¿tienes ganas de ir o no? Vienes, punto. Mayores de 20 años, afilu hay guerras que Motzim, Hatán Mejupato, un novio me batlim Talmud Torah, depende del tipo de guerra que es, pero en ese sentido, la gente iba sola, no había que obligarlas, ya sabía que era una obligación cívica y moral de cada uno ir, iba, pero David se dio cuenta que en el último tiempo estaba flaqueando un poquito eso, y entonces él dijo, si yo ahora me voy a morir, quiero establecer que haya un servicio militar obligatorio, censado, con nombres, que yo pueda mandar gente a cada casa a decir, acá hay 3 muchachos de 20, 22 y 25, vengan conmigo, para que haya una fuerza protectora. Tenía una buena intención, nada más se equivocó en el cómo hacer las cosas. Y la verdad es que cuando le terminan de decir el número de gente, luego dice el Pasuk Yud, Vayach, Lech, David, Otó, luego se arrepintió, que contó al pueblo, luego se dio cuenta que la regó, Vayomer David el Hashem, Hatati Meod, pequé mucho con lo que hice, por favor, perdón. Y ahora sí las voy a dejar picadas y el próximo shiur vemos qué fue lo que pasó. Muchas gracias. Mañana, como me movieron el horario de la clase de Zoom de Hora Jaim, mañana es 1:15, por favor. Muchas gracias. Gracias, Morá, precioso. Gracias, Morá. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, bro. Bye, nos vemos.